Bienvenido a los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, restableciendo la ética del carácter. Esta cinta está basada en el libro del mismo título del Dr. Stephen R. Covey y en su trabajo como consultor internacionalmente reconocido en el campo de los recursos humanos. Este es un programa para transformar su vida. No estoy usando una hipérbole ni exagerando para lograr un efecto. Le doy la garantía absoluta de que si comprende estos hábitos, los enseña a otras personas, los aprende bien y luego los aplica, los vive, hasta que sean parte de su naturaleza, su vida cambiará fundamentalmente y para siempre. El Dr. Covey es presidente de su propio centro de formación profesional y del Instituto para Liderazgo Centrado en Principios en Provo, Utah. Es también autor de Las raíces espirituales de las relaciones humanas, una visión profunda del matrimonio y la familia y cómo tener éxito con las personas. En esta cinta, las palabras del Dr. Covey serán habladas por Peter Hill. Primero, el Dr. Covey explicará las ideas fundamentales en que se basan los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Le hará ver claramente cuáles son sus paradigmas, las maneras subjetivas en que usted ve e interpreta el mundo, y le mostrará que muchas personas necesitan efectuar un cambio de paradigma hacia una nueva manera de pensar basándose en leyes naturales que determinan la felicidad y la eficacia. Luego, el Dr. Covey explicará los 7 hábitos con ejemplos claros y anécdotas personales. Con esta cinta, usted comprenderá que, en última instancia, lo que usted es, su carácter y sus valores comunican más de lo que usted dice o hace. Y aprenderá técnicas concretas para que los 7 hábitos trabajen para usted. Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces son tan básicos que no solo se aplican a individuos, también se aplican a matrimonios, familias, negocios, de hecho, a organizaciones privadas y públicas de todo tipo. Pero este programa no consiste en arreglos rápidos, no está basado en una técnica o en una forma de revolución instantánea. Para adquirir los 7 hábitos, para internalizarlos, hay que hacer 3 cosas con la información contenida en esta cinta: aprenderla, enseñarla y luego ponerla en práctica. Es decir, aplicarla a su vida. Esfuércese para comprender. En otras palabras, aprenda. Trabaje con su mente. Piense profundamente, en forma sostenida, sobre este material. Segundo, enséñelo a otros. Enséñelo poco después de aprenderlo. Con esto quiero decir dentro de las 24 o 48 horas. Simplemente aprenderá mejor al enseñar. Todos hemos tenido esa experiencia porque todo nuestro sentido de responsabilidad aumenta significativamente al saber que tenemos que enseñarle a otra persona o a otro grupo lo mismo que estamos aprendiendo. Sencillamente porque al enseñar este material uno está haciendo una declaración. Se compromete socialmente y esto fortalece su propia motivación de vivir el material, de vivir los principios, de cultivar los hábitos. Una cosa que sucede cuando decide enseñar algo es que su rol cambia. Ya no es alumno, sino profesor. En su mente adquiere otro papel, otra imagen de sí mismo. Si de veras quiere mejorar significativamente el comportamiento de las personas, tiene que cambiar las imágenes que ellos tienen de sus papeles. Permítame usar un término científico para explicar lo que estoy presentando. Se llama paradigma. Un paradigma es la manera en que usted ve al mundo, la forma en que ve al universo. La forma en que usted ve su rol es un paradigma. Ahora tendrá la oportunidad de compartir una experiencia de cambio de paradigma que tuvo el Dr. Covey. Trabaje con su mente e identifíquese con esta situación para ver si usted también logra un cambio de paradigma. Era un domingo por la mañana en Nueva York. Yo estaba en el tren subterráneo, el metro, solo. El vagón estaba apenas lleno, sin duda muy distinto a la agitación de la noche anterior. Los pasajeros estaban sentados tranquilamente, algunos leyendo el periódico. Una mañana tranquila y agradable. Ahora imagine esto, concéntrese en esta escena. De repente, un hombre y sus niños, varios niños, suben al tren. Los niños son tan bulliciosos y tan molestosos que de inmediato cambia todo el ambiente. El hombre se sienta junto a mí y no hace nada en cuanto a la situación. Los niños gritan de aquí para allá, arrojando cosas,
incluso arrebatando los periódicos de los pasajeros. Es un verdadero alboroto. El hombre no hace nada. Yo estoy sentado a su lado y observo esto. Los niños perturbando a todo el mundo. Qué irritante, qué molesto. Por fin, después de algunos minutos, me volví hacia él y le dije, «Señor, sus hijos están molestando a muchas personas. ¿No podría controlarlos un poco mejor?» El hombre, que miraba hacia abajo, levantó la mirada como si tomara conciencia de la situación y dijo, «Supongo que debería hacer algo, pero venimos del hospital donde su madre acaba de morir hace una hora. No sé qué pensar ni tampoco qué hacer». ¿Ve ahora esta situación de otra manera? Yo sí la vi diferente, de inmediato, igual que usted. ¿Nota cómo las actitudes de ayuda y simpatía nacen libre y espontáneamente? ¿Nota cómo de ellas emana su comportamiento? «Lo siento mucho», le dije. «¿Su esposa acaba de morir? ¿Acaba de volver del hospital?» «No sé qué pensar», dijo el hombre. Estaba fuera de sí. «¿Qué puedo hacer para ayudarle?» ¿Lo ve? Yo quería ayudarlo. Mire cómo la actitud y el comportamiento son función de su paradigma, de cómo usted ve la situación. Lo que nos sucede no es lo que afecta a nuestro comportamiento, es nuestra interpretación de lo que nos sucede. Y si podemos aprender cómo desarrollar un paradigma mejor, cómo llegar a otro nivel de pensar, los encaminamos hacia una mejora significativa. Ahora que conoce lo que son paradigmas y cambios de paradigmas, vamos a definir un hábito. Como ha dicho el Dr. Covey, los 7 hábitos de las personas altamente eficaces están basados en principios, ideas que parecen tener sentido para la mayoría de las personas, sea cual sea su condición social. De manera que un hábito es un principio que internalizamos, sobre todo si es un hábito de eficacia. Por ejemplo, en los negocios, un principio sería el valorar al cliente y centrar el negocio en función del cliente. Eso es un principio. Si yo internalizo este principio al punto que sé cómo hacerlo y quiero hacerlo y sé qué hacer, se convierte en un hábito. Así pues, el hábito es el encuentro entre el conocimiento, la capacidad y la actitud. El conocimiento es qué hacer, la capacidad es cómo hacer, la actitud es por qué hacer. O podríamos decir, querer hacer. Por ejemplo, quizás yo sepa cómo tratar al cliente con aprecio para forjar esa relación, y quizás sepa qué deba hacer, pero no quiera hacerlo. Quizás porque sienta que a mí no se me trata de igual manera, por esto no sería un hábito. En otro caso, quizás sepa qué hacer para forjar mi relación con un adolescente que está pasando por una terrible crisis de identidad y se siente distanciado de sus padres, de la familia. Quizás quiera hacerlo, sepa qué hacer, pero no sepa cómo hacerlo. No tenga la capacidad. De modo que, si me falta la capacidad, no he desarrollado el hábito. Puede que hasta tenga cierta capacidad y conocimiento, pero no quiera. Un hábito es el encuentro entre el qué hacer, o el conocimiento, el cómo hacer, o la capacidad, y el por qué hacer, el querer hacer, o la actitud. Cuando estos 3 elementos se juntan, hemos adquirido un hábito. Hay una palabra más en el título de esta cinta sobre la cual estará pensando, eficaz, ya que los 7 hábitos son hábitos de eficacia. Definamos esta palabra. ¿Qué quiere decir eficacia? Es un término muy interesante. Quisiera darle una definición muy sencilla. Yo la llamo el equilibrio PCP. P significa producción de resultados deseados. CP significa capacidad de producción. Para ilustrar rápidamente, usted quiere tener una casa limpia. Quiere que el cuarto de los niños esté ordenado y limpio, ¿verdad? Este es el resultado deseado. Esto es P, producción del resultado deseado. CP significa que su niño se compromete a mantener su cuarto limpio de buena manera, sin que usted tenga que recordárselo, regañarlo, supervisarlo, engatusarlo, manipularlo, amenazarlo, golpearlo, sobornarlo. Eso es CP. Ahora bien, se puede lograr una habitación limpia haciéndolo usted mismo. Pero entonces, ¿qué pasa con CP? ¿Qué pasa con la persona útil, o sea, el recurso, para limpiar el cuarto? ¿Qué hubo de la motivación de esa persona, de su deseo, de las modalidades de sus hábitos? ¿Cómo combina la capacidad, el conocimiento y la actitud en un hábito? Eso es CP, capacidad de producción. Sugiero, pues, que la eficacia está en obtener una habitación limpia y al mismo tiempo lograr el tipo de relación, el ambiente dentro del hogar, donde las personas quieran cumplir con sus propios deberes por su cuenta y con gusto.
Estoy seguro que todos hemos estudiado a Esopo, que alguna vez hemos escuchado sus fábulas, La que me gusta usar cuando enseño el equilibrio PCP es la del granjero, que se encuentra en muy mala situación, muy bajo de espíritu, totalmente empobrecido. Un día descubre que su gallina favorita ha puesto un huevo de oro reluciente, se estremece de emoción, pero de inmediato dice, alguien me está engañando, es un fraude, y tira el huevo al monte, pero reconsidera y dice, bueno, no tengo nada que perder. Lo examina y ve que es oro puro. No lo puede creer, una fortuna caída del cielo. Al día siguiente encuentra otro. Lo examina y de nuevo oro puro. Al día siguiente la misma cosa. Día tras día regresa y de pronto llega a ser fabulosamente rico. Pero también quiere todos los huevos de oro y los quiere de inmediato. Debido a su codicia, le corta la cabeza a la gallina para sacar todos los huevos de una vez y no encuentra ninguno. Mantener el equilibrio PCP, el equilibrio entre el huevo de oro, la cosa que deseamos, la producción, y la salud y el bienestar de la gallina, la capacidad de producción, suele exigir un juicio delicado. Es difícil de definir, pero sostengo que es la mera esencia de la eficacia. Equilibra el corto plazo con el largo plazo. Equilibra el obtener buenas calificaciones y el pagar el precio de obtener una educación. El deseo de ver una habitación limpia y el forjar una relación en la que el niño se comprometa interiormente, alegremente, voluntariamente, sin supervisión externa. Equilibra el obtener una cooperación entre departamentos belicosos y a seducir los frutos de dicha cooperación, con el propiciar una cultura o un ambiente que conduzca a los departamentos a sentirse afines, a comprender sus preocupaciones y problemas y a crear nuevas soluciones mejores que las originalmente propuestas por cualquiera de las dos. Usted puede aplicar esta filosofía a cualquier tipo de esfuerzo. Por ejemplo, ¿alguna vez ha descuidado a un aparato eléctrico como una cortadora de césped, con el resultado que solo le funcionó durante una temporada? ¿O no le ha dado a su automóvil un mantenimiento debido, como darle a la gallina una alimentación adecuada y un cuidado apropiado, si ve lo que quiero decir, para encontrar que los huevos de oro empiezan a disminuir? Considere sus finanzas. ¿Alguna vez ha confundido el capital con el interés? ¿Ha echado mano al capital para vivir mejor? ¿Lo ha usado como ingreso? ¿Ha comido a la gallina para vivir a lo rico, para tener las cosas que quiere? ¿Es esto ser eficaz? Llega el momento en que muere la gallina y no hay más huevos de oro. Al seguir escuchando la cinta, verá claramente que los 7 hábitos de las personas altamente eficaces no constituyen una serie de técnicas separadas o fragmentadas. Lo conducirán sucesivamente, progresivamente, a lo que el Dr. Covey llama un continuo de madurez, que va desde la dependencia a la independencia hasta la interdependencia. Por ejemplo, cuando usted era niño, dependía totalmente de los demás para cuidarlo y guiarlo. Poco a poco, al crecer, se volvió cada vez más independiente hasta que por fin pudo hacerse cargo de su persona. Y a medida que sigue creciendo y madurando, toma cada vez más conciencia de que todo en la naturaleza y en la sociedad es interdependiente. De igual manera, los 7 hábitos impulsan su crecimiento y madurez a lo largo de un continuo. La dependencia es la actitud del tú. Tú te ocuparás de mí. Tú sacarás la cara por mí. Tú me fallaste. Te culpo a ti por estos resultados. La actitud de independencia es la del yo. Yo puedo hacerlo. Yo lo haré. Autosuficiencia. Se necesita confianza en sí mismo para ser independiente. La actitud o la palabra símbolo de la interdependencia es nosotros. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros lo haremos. Nosotros cooperaremos. Nosotros lograremos esto. Las personas dependientes necesitan de los demás para lograr lo que desean. Las personas independientes pueden lograr lo que desean gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr lo que quieren. Es fácil ver que la interdependencia es mucho más madura que la independencia. Considere lo que aprendemos en el campo de la ecología. Recientemente leí un artículo sobre lo que sucede al talar los bosques tropicales en Sudamérica. El efecto que esto tiene sobre el clima, la vegetación, la fauna y la humanidad en otras partes. Muchas personas están especulando sobre este agujero en la capa del ozono, su enrarecimiento, el aire malo, el agua mala que pueden producirse cuando las personas violan los principios ecológicos. Todo se relaciona entre sí con un efecto de dominó.
Somos seres sumamente interdependientes, pero solo lograremos la interdependencia siendo primero independientes, en un grado muy alto. En lo que va de esta cinta, hemos definido las palabras hábito y eficacia. Pero hay otra frase en el título que puede ser aún más importante: restableciendo la ética del carácter. Viene de la extensa investigación del Dr. Covey sobre la llamada literatura del éxito, publicada en los Estados Unidos desde 1776. Al buscar las claves para una vida exitosa, el Dr. Covey ha consultado miles de libros, artículos y ensayos de campos tales como el autoperfeccionamiento, la psicología popular y la autoayuda, y notó una pauta sorprendente que surgía en esta literatura. Durante los primeros 150 años de este país, casi toda la literatura del éxito se centraba en la noción del carácter. Carácter, las características de la persona. Costumbres básicas tales como el trabajo, la integridad, la modestia, la solicitud, el amor, el servicio. Carácter. En los últimos 50 años, el enfoque ha cambiado a uno que podríamos llamar la ética de la personalidad, altamente imbuida de técnica, de tecnologías, de cómo lubricar los procesos de la interacción humana, cómo influenciar a las personas. Tecnologías mentales, AMP, actitud mental positiva, y otras formas de organizar nuestra vida, nuestras respuestas, a fin de ser eficaces con otras personas, sin quizás confrontar nuestro propio carácter. Estos 7 hábitos básicos nos ayudan a llegar de la dependencia a la interdependencia, pasando por la independencia. Y los primeros 3 hábitos son básicamente hábitos de carácter. Los 3 siguientes hábitos podríamos llamar hábitos de personalidad, la expresión externa de este carácter independiente. Yo no me opongo al concepto de la ética de la personalidad, al contrario, estoy a su favor, mientras sea el resultado natural y congruente del carácter. Pero la personalidad es como la cúspide de un témpano de hielo flotante. Se separa de la gran masa del témpano debajo del agua. Lo que sucede es que las personas comienzan a desarrollar en su vida una modalidad de hábitos que son manipuladores y frecuentemente falaces. Trabajan con agendas escondidas y se centran en técnicas e ideas de arreglo rápido, formas de lograr lo que quieren de inmediato, y a veces lo logran y pueden pasar de una actividad a otra. Sin embargo, estudie cualquier relación de largo plazo de estas personas manipuladoras y los principios naturales que están siendo violados revelarán la imperfección de este enfoque de la personalidad, lo pondrá al descubierto. La ética del carácter contiene los principios básicos para poder vivir con eficacia. Solo podrá lograr un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenda estos principios y los integre a su carácter básico. Recuerde, los hábitos 1, 2 y 3 son hábitos de carácter que le permiten pasar de la dependencia a la independencia. Los hábitos 4, 5 y 6 son hábitos de la expresión externa del carácter en sus relaciones con otras personas. Se fundamentan entre sí, de modo que es importante que los aprenda en esta secuencia. Hasta este punto, hemos estado sentando una base para ayudarle a comprender plenamente los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Ahora es tiempo de explicar los propios hábitos. El primer hábito es el de la proactividad. Sea proactivo. La palabra proactividad es muy común en la literatura de la administración de empresas, pero rara vez la encontrará en un diccionario. No solo significa tomar la iniciativa, significa que, como ser humano, usted se hace responsable de su propia vida. Examine la palabra responsabilidad, la habilidad de elegir su respuesta. Responsabilidad. Yo sugiero que las personas eficaces son proactivas, es decir, asumen responsabilidad. Su conducta es producto de sus propias decisiones, basadas en valores, en vez de ser producto de sus condiciones, basadas en emociones. Por ejemplo, usted está planeando un picnic con su familia. Está entusiasmado, tiene todo preparado, ha decidido a dónde ir, pero de repente se viene una tormenta, arruinando sus planes. Las personas proactivas llevan el clima por dentro. Se dan cuenta de lo que realmente fue su propósito, y creativamente pueden ir de picnic a otro lugar,
incluso en el sótano de la casa, con algunos juegos especiales, y sacar lo mejor de la situación. Lo contrario de ser proactivo es ser reactivo. La persona reactiva diría, no podemos hacer nada, ¡ay, qué desgracia!, después de todos nuestros preparativos. Y ese espíritu del negativismo tenderá a penetrar el espíritu de la persona y de toda su familia. Eso es ser reactivo. De manera que la persona proactiva tiende a no culpar a las personas o a las circunstancias por lo que les sucede. Para muchas personas es muy difícil aceptar esto emocionalmente, sobre todo si durante muchos años ha culpado al destino o al comportamiento de otra persona por su desgracia. Pero cuando las personas se vuelven proactivas, puede tener consecuencias dramáticas. Una vez en Sacramento hablaba sobre esto a un grupo grande, y una señora se levantó y literalmente estaba tan animada que empezó a hablarle al público. Luego le dio vergüenza, volvió a sentarse, pero seguía hablando sola. Aguardé con impaciencia el intermedio para saber lo que había ocurrido. Me acerqué a ella. Me dijo, «No va a creer lo que me sucedió. Soy enfermera para el hombre más miserable, más ingrato que pueda imaginarse. Y usted tiene el descaro, la osadía de plantarse ahí y sugerir que yo soy la responsable, que yo escogí sufrir. De ninguna manera podía aceptar eso». Pero mientras más lo pensé, más pude tragar la amarga píldora. Llegué a decirme, espera un momento, si yo tengo el poder de elegir, puedo elegir no sufrir. Puedo elegir no ser controlada más por ese tipo para el cual soy enfermera, que me ha hecho la vida tan miserable, que nunca me reconoce, mucho menos expresa aprecio. Ahora usando mis palabras, nunca más voy a permitir que sus debilidades me controlen, me frieguen la vida. Y ella dijo, en ese momento me puse de pie. Había salido de San Quintín, había salido de la cárcel. Quería proclamar mi libertad, quería proclamar mi libertad. Qué emocionante, de veras. Ella nunca había conocido nada como el darse cuenta de que uno puede elegir su propia respuesta a cualquier cosa que le sucede. El ser proactivo realmente solo es ser fiel a nuestra naturaleza humana. La naturaleza básica es la de actuar en lugar de que se actúe sobre nosotros. Eso es cierto a pesar de teorías mundialmente aceptadas del determinismo, usadas para explicar la naturaleza humana. El determinismo dice que en realidad uno no elige nada. Lo que llamamos opciones solo son respuestas automáticas a condiciones o estímulos externos. Hay 3 tipos de determinismo. El primero se llama determinismo genético. Esto significa que la culpa es de sus abuelos. Es la razón por la cual usted tiene mal genio, porque así eran sus padres, y además usted es irlandés, y así son los irlandeses. Sí, me enojo rápidamente, como todos en mi familia de generación en generación. El segundo se llama determinismo psíquico, y dice que la culpa es de sus padres. Por eso es pájaro nocturno. No sirve para nada en las mañanas, ¿verdad? Sus padres tampoco. O es compulsivamente puntual. Si llega tarde se vuelve loco, lleno de culpabilidad, porque recuerda en su más profundo interior el guión emocional de cuando era muy vulnerable y tierno y dependiente. Recuerda el castigo que recibió, el rechazo, la comparación con los demás, cuando llegaba tarde a la escuela o a una cita o algo semejante. Eso se llama determinismo psíquico. El tercero se llama determinismo ambiental, y dice que su jefe tiene la culpa, o su cónyuge, el adolescente malcriado. Eso es lo que está alborotando su vida doméstica o su situación económica. Por eso es tan infeliz y miserable. O debido a políticas nacionales, o a la falta de ciertos programas, o a lo que sea. El lenguaje de las personas reactivas, de personas determinadas por su ambiente, o por su condición, o por su constitución genética es, no lo puedo hacer, así soy yo. No puedo, no tengo tiempo. Tengo que, debo. ¿Lo ve? Todo el espíritu del lenguaje es la transferencia de responsabilidad. Yo no soy responsable. No soy capaz de elegir mi respuesta. El espíritu es, yo no soy responsable. Psicológicamente no es esto más fácil que decir, soy un inconsciente e irresponsable. Pero el problema es que esto se convierte en una profecía que se autocumple. La gente que se considera determinada buscará pruebas para fundamentar su teoría, y se siente cada vez más victimizada y fuera de control, alejada de su vida y su destino.
Cuando somos proactivos, no negamos que la genética, la forma en que somos criados y el medio ambiente pueden tener su impacto, pero los vemos solo como influencias. Una persona proactiva ejerce libre voluntad, la libertad de elegir una respuesta centrada en sus valores. De esa forma, uno gana control de sus circunstancias en lugar de ser controlado por ellas. Uno de mis libros favoritos sobre este tema se llama La búsqueda del significado por el hombre, escrito por un psiquiatra austríaco llamado Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L. En su libro, describe sus experiencias en los campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue internado como prisionero político judío. Es duro describir la profundidad del dolor, la tortura, la indignidad que sufrió. He leído muchos de sus otros libros para tratar de entender mejor cómo desarrolló sus teorías de la logoterapia. Logo significa significado. El concepto es que si uno tiene un porqué, puede vivir con cualquier qué, cualquier cómo, mientras haya un propósito, un significado, un valor a servir o realizar. Y que el mayor valor es cómo confrontar el sufrimiento, las circunstancias difíciles. Allí radica su mayor influencia con los demás. Un día, Frankl, colocado bajo luces intensas, totalmente desnudo, mientras le hacían viles experimentos de esterilización sobre su cuerpo, descubrió lo que llamó la libertad última. Tuvo una visión personal de su naturaleza proactiva. Estoy usando mis palabras, no las suyas, y dijo, no me podían quitar la libertad última. Podían herir mi cuerpo, pero no me podían herir a mí, que vivo dentro de ese cuerpo. Y a través de una serie de disciplinas, mentales, emocionales, morales, principalmente usando la memoria y la imaginación, utilizó su pequeña libertad embriónica, haciéndola crecer cada vez más, hasta sentirse más libre que sus captores. Ellos tenían más libertad que él. Tener libertad es una condición del ambiente. Ser libre es condición de la persona. Tener libertad significa que uno puede elegir entre muchas opciones dentro del ambiente. Ser libre significa que tiene uno la fuerza interna para ejercer esas opciones. Es esto lo que significa ser proactivo, lo que significa estar a cargo de su vida y aceptar esto emocionalmente. Pero es una doctrina muy dura de aceptar, sobre todo si durante años y años ha culpado a otra persona u otra cosa por su desgracia y miseria. Tiene que tomar una amarga píldora, pero una vez que se la toma, se sentirá completamente liberado, emocionado, a un nivel que nunca antes habrá disfrutado. Por supuesto, no tendrá que pasar por una experiencia extrema como la de Viktor Frankl para reconocer y desarrollar su propia proactividad. Lo hará con acontecimientos ordinarios de todos los días, como por ejemplo, la forma en que organiza y cumple con compromisos, cómo reacciona a un embotellamiento de tráfico, cómo responde a un cliente enojado o cómo trata a un niño desobediente. Y también lo hará en la forma en que ve sus problemas, dónde concentra sus energías y en el lenguaje que utiliza. Recuerde, usted es responsable por su propia eficacia y por su propia felicidad. Y esta responsabilidad es fundamental en todos los otros hábitos que vamos a discutir. El hábito número 2. Empezar con el fin en la mente. Literalmente, esto significa empezar hoy con una imagen o fotografía del fin de su vida como marco de referencia, como el criterio a usar para examinar todo lo demás en su vida. Si le gustaría saber cómo es esto, trate ahora mismo este ejercicio de visualización. Piense por un momento que está asistiendo al funeral de un ser querido. Véase mentalmente asistiendo al funeral en un automóvil. Está llegando. Es una iglesia. Toma un asiento atrás. Y poco a poco se da cuenta de que es su propio funeral. Es usted en el ataúd, dentro de 3 años. Hay 4 oradores. El lugar está lleno. Hay un gran sentimiento de amor, aprecio y del valor resonante de esta persona, de su vida. Los 4 oradores son uno de su familia. No solo su familia inmediata, sino también sus tíos, tías, primos, abuelos que han venido de todo el país. Otro orador es un amigo, que habla de lo que usted fue como persona, como amigo. Otro es un compañero de trabajo, de su profesión o de alguna actividad externa.
y un orador de su iglesia o de alguna organización comunitaria en la que usted prestaba servicio. Ahora piense, ¿qué le gustaría que dijeran de aquí a 3 años acerca de usted como miembro de una familia intergeneracional extensa, como amigo, como compañero de trabajo o como funcionario público? ¿Qué le gustaría que dijeran sobre su carácter, de sus aportaciones y sobre sus logros? Piense con cuidado sobre estos roles y escriba los elogios. Si desea examinar cuidadosamente sus respuestas a las preguntas que acaba de hacer el Dr. Covey, detenga la cinta por unos minutos y reflexione. Si realizó este ejercicio con seriedad, se habrá dado cuenta por un momento cuáles son algunos de sus propios profundos y fundamentales valores. Quizá hasta haya encontrado su definición del éxito. Y puede que sea muy distinta a la definición que pensaba tener. Este hábito de empezar con el fin ya en mente significa empezar con una clara comprensión de su destino y se basa en la idea de que todas las cosas son creadas 2 veces.